sembrando su paz de amor. Sembrando su paz de amor. A un mundo que busca y que no alcanza. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen. Con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Cantando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor. Cantando su paz y amor. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Amelia Razo Campos, Valentina Arévalo, Teodoro Meléndez, Celia Arévalo Campos, María de Jesús Guerrero, Antonio Campos, Rafael Campos, Santiago Campos, Juan Razo, María del Carmen Aviña, Calixto Razo, Teresa Razo, Juanita Razo, Trina Razo, Carmen Núñez, José Aviña, Ramón Aviña, Pedro Chávez, Socorro Chávez, Rogelia Baltazar, Pedro Arzate, Isabel García, José García, Laura Chacón, José Guadalupe Meléndez, Ángel Álvarez, Carlos Estrada, Alfredo Dueñas, Robérico Velasco, Iván Aviña Campos, Mercedes Ramírez, Josefina Chávez, Carmen Agripina Domínguez. También oramos por la conversión de Yasmín Razo y Andrés Razo, por la salud de Paulina Iretet, de Alfonso Cameco, de María del Carmen Pimienta y su embarazo, y por la salud de Monseñor John Esef. Vamos a dar inicio a esta Eucaristía diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y le resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos, que no son responsables, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, puesto clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma. Llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, puesto aclamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Jesús es Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bien, bienvenidos queridos hermanos a la celebración de esta Eucaristía. Una breve palabrita de la lectura que hemos escuchado, y es, por ejemplo, lo que nos expresa el libro del profeta Jonás, donde vemos a un Dios que es misericordioso y a un personaje como lo es Jonás, que no tenía la misericordia que tenía Dios. Y si lo llevamos a la vida cotidiana, hacemos una extrapolación de esta palabra, es decir, la sacamos de la Sagrada Escritura y le llevamos a una vida cotidiana, parece o se asemeja mucho a la vida de muchos de nosotros. Que tenemos un Dios que es misericordioso, pero nosotros no somos para nada misericordiosos. Nosotros queremos acabar con la gente, queremos acabar con los demás, no somos misericordiosos como Dios, nos cuesta. Y fíjense, ¿no? Jonás dice, estaba irritado con Dios, estaba molesto con Dios y le dijo: es que yo lo sabía. Yo sabía que usted no les iba a hacer nada. Yo sabía que usted no los iba a destruir. Y se molestó, se puso bravo. ¿Sí? Jonás se puso bravo con Dios. Y Dios, que es sabiduría eterna, le hace entrar en razón. Cuando Jonás se fue a llevar sol como una teja, ¿sí?, Dios le hizo crecer una hiedra, dice la palabra de Dios, ¿no? Creo que era una hiedra, sí, una hiedra, le hizo crecer una hiedra. Y Jonás ahí estaba resguardado del sol, en la sombrita, tranquilito, todo chévere. Al otro día, Jonás, esperando que Dios acabara con la ciudad, Dios acabó fue con la hiedra, la secó, ¿sí? Y Jonás llevó sol todo el día, el sol fuerte que lo hacía caer al suelo, desmayarse, ¿sí? Y se puso bravo Jonás, ¿sí?, con la hiedra. Y entonces el Señor le dijo: si tú te pones bravo con la hiedra porque no te da sombra, que quieres morirte, ¿sí?, no la trabajaste, no la cultivaste y te pusiste bravo con ella, ¿sí?, no fuiste capaz de perdonarla, de aceptarla, de que tiene que secarse, porque así es la naturaleza. ¿Crees tú que yo como Dios voy a destruir a un pueblo completo por el pecado de algunos pocos? Y le da un número, ¿no? ¿Cuántos habitantes de Nínive habían que no tenían culpa? 120,000 seres humanos que no son responsables, y gran cantidad de ganado. ¿Esto qué nos quiere enseñar a nosotros? Que la misericordia de Dios es mucho más grande que la nuestra. Que la misericordia de Dios es inmensa. Por eso cuando hay gente, a mí me da tristeza cuando vemos en lugares, en parroquias, que hay gente que critica a los demás. Allá viene aquel que es un pecador. Déjelo quieto, eso no es problema suyo, hijo. ¿Sí? Eso no es problema suyo. Usted no es Dios, usted no lo va a perdonar. ¿Lo va a perdonar quién? Dios. Déjelo quieto. Que si viene al templo, si va a la iglesia, es porque Dios en su infinita misericordia lo ha llamado. Le ha colocado una llamada para que fuera al templo a buscar la misericordia de Dios. ¿Cuál es el problema? Que en el templo se va a encontrar millones de Jonás, bravos, dispuestos a quemarlos, que prefieren quedarse con 2 o 3, ¿sí?, pero no tener misericordia con nadie. Ahora imagínense, luego viene el Señor en el Nuevo Testamento y nos dice: con la vara que tú midas.
¿Cómo será la que van a utilizar para medirnos el día que llegue el juicio final? Como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, ¿no? El día de la quema se ve la humareda, ¿no? Cuando todos los pecados de todo lo demás salgan a la luz. Y entonces está uno sentado y uno dirá, mira, el que no partió un platico. Pero resulta que parte la vajilla completa. Mira, porque dice la palabra de Dios es clara. ¿Sí? Busquemos ahí 1 Corintios capítulo 3, versículos 13. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Esto por qué? Porque tenemos que aprender a ser misericordiosos como Dios es misericordiosos. Hay cosas que nosotros no perdonamos, pero que Dios sí las perdona. Solo hay un solo pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu. Del resto, todos los pecados, cuando haya arrepentimiento, tiene perdón de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, todo será revelado. Ese día todo se sabrá. Las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que usted hizo. Por eso debemos aprender a ser misericordiosos. Por eso el Señor nos dice, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Amen como yo los amo, perdonen como yo los perdono. La pregunta es, ¿cómo estamos actuando nosotros en la vida cristiana? Amamos y perdonamos como Dios nos ama y como Dios nos perdona. A mí me critican mucho como sacerdote, yo lo sé. ¿Sí? Porque a mí hay gente que me ha dicho, padre, usted tiene una cuerda de pecadores ahí en la iglesia. Yo le digo, usted no se queda atrás porque tiene una lengua muy arrecha. ¿Sí? Así es sencillo. Sí, porque el que critica y murmura es un pecado, ¿o no? Y lo dice la palabra, hace rato lo veíamos, ¿no? ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? La murmuración. ¿Sí? Así es sencillo. La murmuración. Pero Jesús llamó a Tomás, Jesús llamó a Mateo. ¿Y Mateo quién era? Un recaudador de impuestos. ¿Y Tomás quién era? Un incrédulo. ¿Pedro quién era? No era honesto. Negó al Señor. No, yo a Dios no lo conozco. ¿Sí? ¿Los hijos de Jonás quiénes eran? Egoístas. Yo quiero estar a la derecha. Santiago. Yo quiero estar a la izquierda. Juan. Eran egoístas. ¿Sí? O sea, todos somos pecados. Judas, traidor. ¿Y los demás apóstoles? Una cuerda de cobardes que cuando vieron que Cristo cargó la cruz, vámonos, papá, porque no nos crucifican a nosotros también. Y quedó solo el Señor. Por allá Juan apareció con la mamá. Pero con la mamá de Jesús. Pero el resto, todo el mundo abandonó al Señor. Somos pecadores, claro que sí. Pero así Dios nos llama. Dios nos llama para ser misericordioso. Por eso el Señor le dijo a Jonás al final, ¿no? Y es lo que me llama la atención. Le dijo, no voy a tener lástima de la gran ciudad, de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables de los pecados. ¿Cuánta gente hay buena? Pero nosotros las condenamos, las criticamos, las juzgamos, porque nosotros nos creemos muchas veces superiores a los demás. Y resulta que no. Entre más estamos en la iglesia, más servidores debemos ser. Debemos servir de mejor manera. No podemos dejar que la prepotencia, que la arrogancia, no debemos dejar que la soberbia se adueñe de nuestros corazones. Debemos aprender a ser servidores, a ser misericordiosos. A mí la gente me critica y me dice, padre, pero es que usted se pone bravo, pero después termina haciendo lo que la gente quiere. Porque esa es la misericordia de Dios. ¿Qué voy a hacer? Yo me pongo bravo, sí. Pero después me toca colocarme en el lugar de Dios y preguntarme, ¿y qué haría Dios? Si a nosotros nos traen una mujer adúltera como en el antiguo, como se la llevaron a Jesús, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le caemos a piedra? Claro, porque lo dice la ley. ¿Sí? Así somos. No somos misericordiosos como el Señor. Por eso debemos aprender a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. A ver cómo decía el Salmo. Tú, Señor, eres bueno. Pues que pidámosle a Dios Todopoderoso que nosotros también podamos ser buenos y clementes y mejores cristianos. Muy bien, vamos a hablar ahora sí del tema que nos corresponde en este momento, que es el tema de los falsos profetas, de los falsos pastores. Vamos a comenzar con 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo entre el pueblo, ¿qué cosa? Falsos profetas. Vamos a ver dónde estaban esos falsos profetas. Jeremías 14:14. ¿Hay alguno que por ahí tenga la Biblia que la presta aquí al seminarista para que me ayude? Una Biblia esa de latinoamericana. ¿Sí? Jeremías 14:14. Espera que llame el foro. Vamos a ver cuáles son esos falsos profetas, porque fíjense lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo entre el pueblo de Israel falsos profetas. Vamos a ver Jeremías capítulo 14 versículo 14. Yahvé me respondió: estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Los falsos profetas que anunciaban. Mentiras. ¿Qué anunciaban? Mentiras. ¿En nombre de quién? Nombre de Dios. En nombre de Dios anunciaban mentiras. Así como pasa hoy en día. Hay falsos profetas que anuncian mentiras. ¿En el nombre de quién? De Dios. Yo no los mandé. Primera cosa importante. ¿Dios los mandó? No. Pero ellos le tocan la puerta a la gente y dicen: venimos en nombre de quién? Del Señor. ¿Sí? Venimos en nombre del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que debemos examinar. Busque 1 Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Sí? Mientras sigamos aquí. No vienen, dicen que vienen en nombre de quién? De Dios. Ni les di órdenes. ¿Dios le dio alguna orden? No. Vamos a ver qué dice 4:1. Escuchen. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice Jeremías? Volvamos otra vez. Prestemos atención porque la palabra de Dios tenemos que saber escudriñarla. A ver, estamos leyendo 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, Jeremías 14:14 y 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. A ver, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice que lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entre el pueblo de Israel hubieron falsos profetas. Estos falsos profetas que anunciaban, lo encontramos en Jeremías capítulo 14, versículo 14. Escuchen. Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Primera cosa, anunciaban, ¿qué cosa? Mentira. ¿En nombre de quién? De Dios. Yo no los mandé. ¿Dios los mandó? No. Ni les di órdenes. ¿Dios le dio alguna orden? No. Ni les hablé. ¿Dios les habló? No, pero ellos dicen que sí, porque Dios les habla a ellos a través de los sueños. Dios le habla a ellos a través de... En estos días alguien me escribía por YouTube, me decía: es que usted no sabe interpretar los espíritus de Dios. Yo le dije: ajá. Porque todo el mundo dice que Dios le habló, que Dios le reveló, que Dios le dijo, que el Señor me dijo, que el Señor es... No, por eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. No hay que creer a todo. Espíritu. ¿Por qué? Porque hay espíritus que son de Dios y hay espíritus que son ¿de quién? Del diablo. ¿Y dónde encontramos eso? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Búsquelo aquí. No me pierda Jeremías. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Mientras, sigamos en Juan 4:1. Escuche. Sino probad los espíritus. Vuelvo a la letra de todo. Amados, no creáis a todo espíritu. No hay que creer a todo espíritu. Porque hay espíritus que son de Dios y hay espíritus que son ¿de dónde? Del diablo. Escuchen. Apocalipsis 12:9. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás. Así se llama. Tiene nombre y apellido. Diablo o Satanás. Fue expulsado. ¿De dónde fue expulsado? Del cielo, porque el texto nos viene a hablar de que estaba Miguel, el arcángel Miguel, luchando con Satanás. ¿Sí? Es ahí cuando dice la palabra de Dios: y cayó como un rayo a la tierra. El diablo fue expulsado. ¿De dónde? Del cielo. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces, si hay espíritus que son de Dios, también hay espíritus que son del diablo. Sigamos aquí, Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas Porque muchos falsos, ¿qué? Profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Aquellos que se autonombran, aquellos que creen que Dios los mandó sin haber recibido nunca una llamada que venga de parte de Dios. han salido por el mundo. ¿Han salido por dónde? Por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesucristo es Dios. ¿Y los demás qué? ¿Están dudando o qué? A ver, ¿los testigos de Jehová creen que Jesucristo es Dios? No. Para ellos Jesucristo no es Dios. Para ellos, como dice la filosofía, sobre todo el filósofo Nietzsche, Jesucristo es un... ¿El filósofo Nietzsche qué dice sobre Jesucristo? Ay, Señor. A mí me gusta, te lo sé. Superhombre. Muy bien. La filosofía dice que existe un superhombre, que en este caso es como el que plantea los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios, es un superhombre, ¿sí? Un Dios más chiquitico, pero no es como el Dios todopoderoso, ¿sí? Entonces, ya partiendo de ahí, esta doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina falsa, que no viene de Dios, que viene ¿de dónde? Del demonio, viene del diablo. Por eso dice San Juan, primera de Juan 4:1, primera de Juan 4:1, esta misma, examinad todos los ¿qué? No me queden dormidos. ¿Examinar qué? Todos los espíritus, Para saber qué. si vienen de Dios. Si vienen de Dios o no vienen de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando hay profetas que no vienen de Dios, como dice Jeremías 14:14, profetizan mentiras en nombre de Dios. Sigamos. Falsas visiones, adivinaciones sin cometidos. Tienen falsas visiones, tienen adivinaciones. Es que el pastor me adivinó todo lo que yo estaba pasando. Claro, si yo la veo a usted con un problema, y esta vieja, si está casada, tiene problemas con el marido. ¿Sí? Y yo comienzo, por ahí el Señor me está revelando, querida hermanita, me está diciendo que usted tiene problemas matrimoniales. ¿Por qué me lo está diciendo el Señor? Respete, hijo. Me lo está diciendo el Señor en una revelación, ¿sí? No, y los hombres le ponen cara seria, que eso se come del cuento cualquiera, ¿no? Entonces, es ahí donde uno dice, católico instruido jamás será confundido. Católico ignorante, futuro protestante. Porque ¿cómo yo le voy a creer a una persona que no viene bajo la autoridad de la Santa Madre Iglesia? ¿Por qué bajo la autoridad de la Iglesia? Porque 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, vamos a leerlo aquí en la Reina Valera, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos viene a decir a nosotros que la Iglesia tiene la verdad, que la verdad no está fuera de la Iglesia, la verdad de Dios la encontramos en la Santa Madre Iglesia. ¿Que los curas tienen pecado, que la gente tiene pecado? Sí, todos somos pecadores. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Pero vamos a ver qué dice 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, Y escucha cuál es la casa de Dios. que es la iglesia ¿Cuál es la casa de Dios? ¿La iglesia de quién? Vamos a ver. del Dios viviente. Ah, la iglesia de Dios. No es la iglesia de Petronilo, no es la iglesia de Sinforoso, no es la iglesia de Macario. No, señor, es la iglesia de ¿quién? De Dios. Por tanto, si usted quiere saber dónde están los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos pastores de Dios, debe descubrir dónde está la verdadera iglesia de ¿quién? De Dios. O sea, ustedes no pueden caer en el cuento de creerle a cualquier persona que se salió del seminario, por ejemplo, y fundó la iglesia de los Jesús acompañado, porque la de Jesús solo ya está fundada, ¿sí?
y agarra 4 bobos y le cobra el diezmo, vive feliz y tranquilo. Esta es la iglesia del Dios vivo. No, Señor, eso no es así. Porque Jesús fue muy claro y le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. ¿Sí? San Mateo 16, 18. No fundó miles de iglesias, fundó una sola iglesia. Y en esa iglesia están los verdaderos pastores, los verdaderos profetas, aquellos que vienen anunciando la palabra ¿de quién? Del Señor. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Y búsqueme Gálatas 1:6. Mateo 7:15 y Gálatas 1:6. Mire lo que nos dice Mateo 7:15. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Seminarista, le vamos a poner una tarea de que cuando llegue todos los días a la casa se ponga a darle la Biblia arriba y para abajo. Muy bien. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Está leyendo. Perdón. 7:15. Ajá, muy bien. Cuídense de los falsos profetas. Sí. No, que le tocó la mano. ¿A quién le tocó la mano? Jesús. Ay, cuídense de qué, vamos a ver. Cuídense de los falsos profetas. ¿De qué hay que cuidarnos? Hay que cuidarnos de los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Sigamos. Se presentan ante ustedes. Escuchen cómo se presenta esta gente. Con camisa manga larga, con una corbatica, ¿sí? Así como los que no parten un platico, ¿no? ¿Ah? Puro amor, sí. Puro amor y te quiero, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué más dice. Con piel de ovejas. Suaves como una lana, ¿sí? Es que este lo ha olido. ¿Sí? ¿Con piel de qué? De ovejas. Sí, suaves como una lana, pero eso lo que vienen buscando es la lanita, pero la que ustedes tienen en los bolsillos. ¿Sí? Sigamos. Pero por dentro son lobos feroces. ¿Pero por dentro son qué? Lobos feroces. Por eso hay que saber distinguir entre los profetas y pastores de Dios y los profetas y pastores del demonio. ¿Por qué? Gálatas 1 del 6 al 9. Escuche lo que nos dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Así pasa. Estoy maravillado de que pronto se hayan alejado de aquel que los llamó. Vamos a poner un ejemplo. El que era muy carismático terminó siendo protestante. Y aquí tenemos ejemplo de eso. ¿Verdad que sí, Homero? Tenemos ejemplo de carismáticos que terminan siendo protestantes. Por ejemplo, el que fundó la iglesia allá abajo de Catalinero, la iglesia llamada La Hermosa. Ese era un buen carismático de la iglesia católica, pero se dejó confundir por los lobos rapaces vestidos ¿de qué? De ovejas, y terminó fundando una secta. No es una iglesia, fundando una secta, porque la iglesia ya está fundada. ¿Cuál es el problema de nosotros los católicos? Que incluso los curas caemos en ese pecado, que le preguntamos al pastor, ¿y de qué iglesia es usted? No. Ahí eso es que es ¿de qué secta es usted? Porque esa no es la iglesia de Dios, ¿sí? La iglesia de Dios tiene, como dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, tiene obispos. Como dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8, tiene diáconos. Y como dice carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1, tiene sacerdote. Y como dice Santiago capítulo 5 versículo 13, si hay alguien que está enfermo en su casa, vaya y llame a los presbíteros. Eso lo tiene la Santa Madre Iglesia. Eso no lo va a conseguir usted fuera de la iglesia, porque lo que va a conseguir fuera de la iglesia son doctrinas que no vienen de Dios, son doctrinas que vienen del demonio. Y ahorita lo vamos a ver. Búsqueme 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Sigamos aquí. Estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué un evangelio diferente? Porque el Señor ya nos predicó a nosotros el evangelio que conduce al reino de los cielos. Y se lo resumo en pocas palabras como se lo decíamos hace rato. Primero, ¿Cristo fundó una iglesia? Sí. San Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Esa iglesia es columna y fundamento de la verdad? Sí. Ya buscamos 1 Timoteo 3:15. Ya la leímos, ¿verdad que sí? Que es la... no, nos quedamos en la casa de Dios. Que la iglesia que es la casa de Dios, ¿qué más dice? Columna y baluarte de la verdad. Es decir, la verdad la encontramos en la Santa Madre Iglesia. En esa iglesia encontramos lo que el Señor dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. El que come mi cuerpo tiene la vida eterna. Eso no lo va a encontrar usted fuera de la iglesia. Va a encontrar lo que ellos llaman la representación. Pero el problema es que el Señor no dijo, el pan representa mi cuerpo. El Señor dijo, este pan es mi cuerpo. Es un símbolo, dice, no, eso es un simbolismo. Tenemos que hacerlo porque el Señor lo hizo con galleta y jugo de uva. No, Señor. Nada de eso. Hay que hacerlo como el Señor lo dijo. El pan es el cuerpo de Cristo. El vino es la sangre ¿de quién? De Cristo. Por eso cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, estoy maravillado de que ustedes, teniendo la verdad, escuchando la verdad, abandonen tan pronto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo corrientes distintas, corrientes diabólicas. Ay, es que allá cantan muy bonito. Es que allá alaban al mismo Dios de los católicos. No, Señor. No es el mismo Dios. Es un Dios totalmente distinto. Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y la iglesia es ordenada. Por eso cuando la iglesia dice, ella es columna y fundamento de la verdad, en ese orden hacen que todos creamos en una sola fe. En un solo Señor, en un solo bautismo. Así de sencillo. Vamos a ver qué más dice la carta de los Gálatas. No que haya otro. No que haya, vuélvalo a leer del versículo anterior. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Hay gente que los perturban. Claro que sí. ¿Quién dijo que hay que confesarse? Ustedes vieron el tema de la confesión, ¿verdad que sí? ¿Quién dijo que hay que confesarse con un cura más pecador que yo? Eso con la pata, el palo, el limón que usted confiese, tiene. ¿Y acaso el Señor dijo, confiésense en la pata del limón y cuando se le vaya a perdonar los pecados, Dios le va a tirar un limón en la cabeza? No. El Señor le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, ¿les quedarán? Perdonados. Punto y aparte. Lo demás viene del demonio. Del demonio. Lo demás no viene de Dios, lo demás viene del demonio. Sigamos. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren cambiar el evangelio ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo lo cambian? Con el ejemplo de la Eucaristía. Ellos dicen que la cena no es el cuerpo ni la sangre de Cristo, que es un simbolismo, que es una representación, pero que allí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Están cambiando el evangelio, sí o no? Sí, porque están cambiando las palabras de Cristo. Cristo no dijo, esto representa, ni esto simboliza. Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Por eso Pablo de Tarso, que no estuvo en la cena del Señor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20. ¿Lo tiene ahí, hermano? Ajá. 1 Corintios 11, 20. Por eso Pablo escribe lo siguiente, escuchen. Cuando pues... 22, léalo el 22. No, pues 23, perdón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Así, Dijo, hizo exactamente lo que el Señor hizo. Tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y luego dice en el versículo 25, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. la copa es la sangre ¿de quién? De Cristo. Ahora, aquí dice, ¿representa? Dice, ¿simboliza? Jesús dijo, ¿representa? Jesús dijo, ¿simboliza? No, dijo, es mi cuerpo, es mi sangre. Así de sencillo, no hay más. Entonces, cuando en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, escuchamos lo siguiente otra vez, vuelvan. Completo es el Sí, Señor. sí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio distinto. El que venga a predicar en contra de la Eucaristía, de la confesión, del sacerdocio, de los sacramentos, de todo eso, eso es un evangelio totalmente diferente, contrario a lo que Cristo predicó. No que haya otro, No es que haya otro evangelio, sino que el diablo se vale de esa palabra para engañar a la gente. sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Dice Pablo, mas si aún nosotros, dice Pablo, nosotros, escuche lo que dice Pablo, o un ángel del cielo, o incluso un ángel que baja ¿de dónde? A ver, vamos a ver cuál es la secta que dijo que un ángel bajó del cielo, les trajo unas tablas y ellos crearon una nueva secta. Los mormones. El libro del Mormón con Joseph Smith. ¿Sí? ¿Qué dijo Joseph Smith, ese señor? Que yo inglés no sé. Dijo que un ángel del cielo le mostró 2 tablas. Y que esas tablas decían que tenía que restaurar la iglesia. Y le preguntaron, ¿y dónde están las tablas? Solamente yo las vi. Léanlo, lean el libro del Mormón. Eso lo van a encontrar en las primeras hojas. ¿Sí? Más nadie las vio. Y deben creerlo. Ya va. Dice la palabra de Dios que nosotros, o incluso un ángel del cielo, viene a ustedes predicándoles un evangelio totalmente distinto. Mire cómo los va a llamar el Señor. os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Distinto a este, distinto a la verdad de Dios. sea anatema. ¿Qué significa anatema? Díganlo duro. ¿Qué significa anatema? Maldito sea. Maldito sea. Ahora, hermanitos, si ustedes quieren ser malditos, sálganse de la iglesia. ¿Sí? Y funde una secta. Porque dice la palabra, un evangelio distinto. Ay, pero es que ellos leen la palabra de Dios. Sí, leen la Sagrada Escritura. El problema es que no la interpretan según el querer de Dios. La van a interpretar según el querer ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo conoce la Escritura. Y les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Tentaciones de Cristo. Cuando Cristo estuvo en el desierto, el diablo lo tentó. La primera vez que lo tentó por la comida. Dice, después de 40 días sintió Jesús hambre. Y vino el diablo y le dijo, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, exactamente. Y como Jesús no cayó en esa trampa, lo llevó a la cima, lo llevó a la cima de la montaña y le mostró todos los reinos del mundo. Dijo el diablo, si no lo puedo tentar por la comida, lo voy a tentar por el poder. Le dijo, y si me postras y te adoras, todo esto que tú ves será tuyo. Viendo el diablo que Jesús le respondía con cita bíblica cuando le dijo, solo al Señor servirás. ¿Sí?
Entonces el diablo dijo así. No, desde dijo así mismo el diablo, yo también sé de Biblia. Y se lo llevó a la montaña, a la punta del templo y le dijo, escrito está. Porque el diablo sabe de Biblia. Escrito está que si tú te lanzas, Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Ah, entonces el diablo sí conoce de Biblia, ¿sí? Entonces cuando alguien le dice, es que en la secta se lee la palabra de Dios. Sí, pero no la interpreta según el querer de ¿quién? De Dios. Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Escuche. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Que en los últimos tiempos, ¿algunos qué? ¿Por qué renegarán de la fe? Porque están escuchando de falsos profetas un evangelio totalmente distinto al evangelio del Dios vivo y verdadero. Renegarán de la fe. Para seguir espíritus seductores. Para ir detrás de esa gente. Es que ese sí es mi pastor. ¿Sí? Pero no es el pastor de Dios. Es el pastor del demonio. Pero es que él hace milagros. Es que el diablo también hace milagros. Es que el diablo también hace milagros. ¿Dónde lo encontramos? Muy bien, búsquenlo ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Mientras sigamos aquí. Y doctrinas diabólicas. Esas doctrinas que traen esta gente son doctrinas ¿qué? Por tanto, está la doctrina de Cristo y está la doctrina. Vamos a ver, prestemos atención y miremos para acá y prestemos, porque si no, vamos a perder el tiempo. A ver, ¿existe la doctrina diabólica, sí o no? Sí. ¿Y existe la doctrina de Cristo? La doctrina diabólica, ¿dónde se funda? En no conocer la Sagrada Escritura. Y la doctrina de Cristo se funda en conocer la Sagrada, porque todo lo que hace la Santa Madre Iglesia, todo, pero absolutamente todo, lo encuentra usted en la Biblia. Todo, todo. Hay un tema muy bonito, el tema de la Santa Misa. Bíblicamente, desde que el cura comienza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo tiene fundamento bíblico. Todo, todo, pero absolutamente todo. El problema es que ese tema es bien largo, ¿sí? Pero es todo. El problema es que cuando no conocemos la doctrina de Cristo, nos dejamos llevar por las doctrinas del demonio. Mire lo que dice Tesalonicenses 2:19. 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está. Del 9, sí, este sí es. Al presentarse sin ley. ¿Quién es el que no tiene ley? ¿Quién es el que no tiene ley? El que hace lo que le da. Así de sencillo. No tiene ley. No, mientras que la iglesia fundada de Cristo está bajo la autoridad ¿de quién? De Pedro, del que tiene las llaves, de aquel que Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso es que la iglesia tiene autoridad. Por eso es que yo como cura no me mando solo. ¿A mí me manda quién? El obispo. Y el obispo no se manda solo. ¿Al obispo quién lo manda? El Papa. Así de sencillo. Así de fácil, porque hay una autoridad dentro de la Santa Madre Iglesia. Autoridad que Cristo le dio a Pedro cuando fundó la iglesia, cuando le dio las llaves, ¿sí? Porque como dice como dice el Señor, haciendo referencia al Antiguo Testamento, la mayordomía se la dio, es decir, la autoridad se la dio Jesús a Pedro a través de las llaves. Sigan. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás. ¿Con el poder de quién? De Satanás. Hará milagros. ¿Qué hará? Milagros. Ay, es que fui al templo evangélico y me sané, aleluya, gloria a Dios. La pregunta es, ¿se sanó por parte de Dios o se sanó por parte del diablo?
Y entonces como me dijo a mí un hermanito una vez, pero si yo fui a la iglesia y yo recé y yo le pedí a Dios y Dios no me sanó, porque usted tenía dureza de corazón, le dije yo. Porque si fue al templo evangélico, si fue a la secta evangélica, entonces allá el diablo, sin que usted diga nada, lo va a sanar. ¿Para qué? Para que usted siga metido no en la verdad, en la mentira. Así de sencillo. Y dice la palabra de Dios, ¿sí? Con el poder de Satanás, ¿qué hará? Milagros, Milagros. ¿Qué más hará? señales Grandes señales. ¿Qué más? y prodigios al servicio de la mentira, ¿Al servicio de qué? para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. Para engañar, para pervertir a todos los que han de perderse. Si usted quiere perderse, váyase para allá. Si usted quiere perderse, mire lo que dice 1 Timoteo 4:1. Aparecerán hombres mentirosos. ¿Aparecerán qué? Y ya lo decíamos con el profeta Jeremías 14:14. Cuidado, porque vienen utilizando el nombre de ¿quién? De Dios. Falsos profetas. Con la conciencia marcada con la señal Con la conciencia marcada, con la señal de ¿quién? de los infames. De que viene en pocas palabras del diablo. Así de sencillo. Fíjense lo que nos dice Hechos capítulo 20, versículo 29. Busque 2 Corintios 11. Escuche lo que nos dice Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mí, Escuche. Porque yo sé que después de mí, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿qué entrarán? ¿El lobo viene a cuidar? No, el lobo viene a matar, a devorar, a destruir. ¿Sí? Que no perdonarán al rebaño. No perdonarán a nadie. A nadie. Y si usted no paga diezmo, no será perdonado, criatura. ¿Sí? Así es sencillo. Así usted diga, es que basta con que diga Jesucristo es el Señor para ser salvo, aleluya, gloria a Dios. No, Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y algunos me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. Sigamos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Fíjate lo que dice el apóstol. De ustedes mismos se levantarán hombres que van a hablar cosas ¿qué? ¿Y eso está llena la iglesia? Sí. Sí hay. Por cantidades industriales. No, es que los hay. Han habido y seguirán habiendo. ¿Sí? Gente que cuando no le gusta el cura, salen de la puerta de la iglesia para afuera a destruirlo. ¿Sí? ¿Y eso significa que está destruyendo el cura? No. Está siendo un servidor de Satanás, disfrazado de oveja. Porque la gente cree que el diablo no va a misa. Sí, el diablo va a misa. ¿Usted cree que dónde estaba don Satanás en la última cena? Cerquita de uno que llamaba Judas, que apenas recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, entró Satanás en él. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes, el diablo visita a la gente de Santa Lucía los domingos a las 2:30 de la tarde? ¿Por qué? Porque es la hora en que la gente está preparando para ir a la misa. Y entonces llega el vecino que nunca miró, la vieja que tenía 40 años fuera del país y llegó ese día a las 2:30 y usted perdió la oportunidad de ir a la Santa Misa. Ese es el diablo vestido de esa señora. ¿Por qué? Porque usted, como tiene una fe pobre, prefirió atenderla porque yo no le voy a hacer el feo, padre. Imagine, 20 años sin verla y vino a visitarme. Pues llévela para la iglesia. Llévela para la iglesia para que usted se dé cuenta que el próximo domingo o viene después de las 5 de la tarde. Así es sencillo. Sigamos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y arrastrarán a los discípulos? Sí.
Es que si usted supiera la mujer que tiene el cura. Es que si usted supiera lo que hace el cura. Es que, y entonces están arrastrando tras de sí a los discípulos ¿de quién? De Cristo. Se lo están llevando para que caigan en el pecado de la murmuración. Y hacen que los demás caigan en el pecado del chisme. En el pecado del chisme. ¿Sí? No utilizan la lengua para salvar almas, pero sí la utilizan para condenar almas. Porque aunque usted no lo crea, está condenando a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona que viene a la iglesia y no tiene una fe sólida como supuestamente usted la tiene, esa persona termina sirviéndole al demonio. Por eso leíamos en estos días una cita bíblica, lástima que no me llega en este momento a la mente, ¿no? Donde decía que son buenos evangelizadores, van a buscar y cuando lo traen, en vez de convertirlo en servidor de Cristo, Mateo 23:13, muy bien, vamos a ubicarla, gracias Homero, vamos a ubicarla. Mire, 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y aquí viene la propia. Dale. Ay de vosotros, escribas y fariseos, Ay de vosotros, hipócritas, porque recorréis mar y tierra, evangelizamos, llevamos el evangelio, somos misioneros, llevamos la palabra de Dios a todos los rincones, pero para hacer un prosélito, ganan a uno, evangelizan a uno para hacerlo prosélito. y una vez hecho, Y una vez convertido, prosélito significa para convertirlo, y una vez convertido, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. lo hacéis 2 veces más hijo de Satanás Que vosotros. que ustedes mismos. Y eso es que hay. Por cantidades industriales es que hay. ¿Sí? Por cantidades industriales. Vámonos para 2 de Corintios, 11, del 13 en adelante. Del 13. En realidad son falsos apóstoles. Esos que hacen eso, en realidad, ¿qué son? Falsos apóstoles. O sea que los falsos profetas no solamente son aquellos que utilizan el nombre de pastor, sino que hay falsos apóstoles. Falsos apóstoles, ¿sí? Falsos discípulos. Porque recuerden que el Señor llamó a 12, pero luego envió a evangelizar ¿a cuántos? 72. Les dijo, vayan y anuncien el reino de Dios, ¿sí? Entonces no hay solamente falsos pastores, hay también falsos discípulos. Discípulos hay falsos, ¿sí? Que llevan la palabra de Dios de una manera totalmente errada. Sigamos. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Interesante, ¿no? La palabra de Dios. Interesante, sigamos. Y no hay que maravillarse. Y no hay que maravillarse por esa gente. Y aquí viene la otra de Satanás. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás se disfraza bonito. Eso es como cuando yo doy los cursos prematrimoniales, ¿no? Y le digo a los que se van a casar, después que se casen, el diablo se le va a presentar. Sí, en forma de vecina. ¿Sí? Y que está, mi amor con te quiero. ¿Sí? Sí.
O díganme los que están casados si no es verdad. Así que ponga de pila costilla cuando se case. Que el diablo es puerco. Diablo, dice la palabra de Dios, se viste como un ángel ¿de qué? De luz. De luz. ¿Qué más? No es mucho que sus servidores se... No es mucho que sus servidores, aquellos que le sirven. Dice uno cuando llega a las parroquias, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando uno llega a las parroquias, ¿no? Yo he tenido ya varias parroquias. Y no solo aquí en Venezuela, sino también fuera. En España y en Italia, gracias a Dios, ¿no? Entonces no van a saber de dónde estoy hablando, ¿no? Pero uno llega a las parroquias y uno dice, uy, mira, fulanito de tal. Ese chamo es bueno. Y resulta que a medida que uno va pasando los días y los meses, uno dice entre sí, este es más servidor del diablo que cualquier otra cosa. Servidor de Satanás, ¿sí? Se presentó tan bueno y resulta que era una porquería. ¿Es que los curas también son una porquería? Sí. Pero la diferencia es que ese cura lo llamó ¿quién? Dios. Y ese tendrá que arreglar sus cuentas ¿con quién? Con Dios. Déjelo quieto, ¿sí? Que el día que él se muera, el Señor le va a decir, siervo inútil, te di tantos talentos y tú no fuiste capaz de hacer nada. Te mandé a evangelizar y no evangelizaste. Te mandé a predicar, no predicaste. Te mandé a confesar, no confesaste. Siervo inútil. Déjalo quieto, ¿sí? Pero fíjense, el diablo se viste como un ángel ¿de qué? De luz. De luz. Sigamos. Servidores se disfracen también de servidores del bien. Vuélvalo a leer todo completo. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su fin será el que se merecen sus obras. Pero el fin será ¿qué? El que mereces sus obras. ¿Y qué decía 1 Corintios 3:13 cuando comenzábamos? Que el día del juicio se verán las obras. Y si las obras fueron buenas, tendrás un premio. Y si fueron malas, tendrás que pagar. Por tanto, queridos hermanos, la palabra de Dios se interpreta en la Santa Madre Iglesia. Terminemos con segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro 1:20. ¿La tiene? Segunda de Pedro. Sépanlo bien. Sépanlo bien, escuchen. Ninguna profecía de la Escritura. Es que el Señor me reveló en la palabra, me está diciendo esto, aleluya, gloria a Dios. Mira, a mí me da risa, perdónenme si de repente alguno cae en este pecado, ¿no? Pero hay gente que dice, vamos a ver qué me dice la palabra del Señor hoy. Y eso que me dice la palabra del Señor hoy es lo que vamos a hacer. Y abrió la Biblia y se encontró con el capítulo que dice, y Judas fue y se ahorcó. No, entonces esa no. No, eso no es así. Porque estoy pensando con ganas de ahorcarse lo que... Ajá. No. Es la Sagrada Escritura, viene interpretada por la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál es el problema de los falsos pastores? Que agarran la Biblia y la interpretan a su manera, no según el querer de Dios, sino a su propia manera. Y escuche lo que dice Primera de Pedro. Sépanlo bien. Segunda de Pedro 1:20, perdón. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna puede ser interpretada por cuenta propia. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. No viene por parte de los hombres. ¿Viene de parte de quién? De Dios. ¿Y quién la interpreta? La Santa Madre Iglesia. Así de sencillo. Entonces, queridos hijos, debemos nosotros aprender a defender la fe. Y defender la fe significa reconocer la autoridad que tiene la Santa Madre Iglesia, con sus pastores verdaderos, con sus servidores verdaderos, no creyéndole a cualquier falso profeta, a cualquier falso pastor, a cualquiera que se cree inspirado por Dios. No, Señor, porque todas esas cosas vienen del demonio. Vienen del demonio. Lo que está fuera de la Santa Madre Iglesia viene del demonio, viene del diablo. Así de sencillo. El que interprete el evangelio a su manera viene del demonio. El que crea o funde una supuesta iglesia viene del demonio.
porque ya Cristo tiene su propia iglesia y tiene sus pastores. Y si quieren, para que terminen en su casa, búsquenla. Lean capítulo 3 de Primera de Timoteo. Ahí van a encontrar que la iglesia tiene obispos, tiene diáconos, tiene sacerdotes. Y eso lo tiene la Santa Madre Iglesia. La iglesia fundada ¿por quién? Por Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quédense sentadito. Levanten la mano los que van a comulgar. Ténganla levantadita así, por favor. Muchas gracias. Te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso. Bendice al Señor desde el universo por este pan, frutos de la tierra, el trabajo del hombre, dejando ser para nosotros pan de vida eterna. Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra, de vida y salvación. Señor, y que esta ofrenda se levante al altar del cielo por mano de tus santos ángeles. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, oh Señor, Hosana, Hosana, oh Señor, el que viene en nombre del Señor,
con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Vamos a recordar el nombre de nuestros seres queridos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz la vamos a dejar para el final. Hacemos el canto del Cordero. No sea para mí motivo de juicio para nación, sino que te ama, aprovecha para defensa de mi cuerpo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, cantando: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Pueden darse el saludo de la paz.